La República Dominicana se acerca al Clásico Mundial de Béisbol 2026 como una fuerza de la naturaleza, una constelación de estrellas que, sobre el papel, parecen invencibles. Pero si miramos de cerca, si dejamos de lado el brillo de los nombres, descubrimos una fisura, una grieta interna tan profunda que amenaza con derrumbar la dinastía antes de que empiece. La pregunta no es si tienen el talento para ganar, sino si tienen la disciplina para permanecer unidos. Y todo, absolutamente todo, ha girado en torno a una sola frase arrogante, un guantazo verbal lanzado por el mismísimo Juan Soto, que desató un infierno mediático y una purga necesaria liderada por el general Albert Pujols. El nudo de este drama es Christopher Sánchez, el zurdo de los Phillies. Durante años, la debilidad dominicana ha sido el picheo. Tienen la ofensiva más temible del planeta, pero les faltaba esa pieza maestra que transformara el sueño de ganar en un plano de ingeniería real. Sánchez es esa pieza. La temporada pasada lanzó 202 entradas, acumuló 13 victorias con una efectividad espectacular de 2.50, y escuchen bien, superó en las votaciones del Cy Young a una figura como Yoshinobu Yamamoto, quedando como el segundo mejor lanzador de la liga. Su incorporación potencial no es un refuerzo, es una reconfiguración estructural. El manager Pujols lo cortejaba abiertamente, sabiendo que con Sánchez, la República Dominicana dejaría de ser solo un equipo que gana a palos para convertirse en un equipo que sabe diseñar la victoria. Pero en medio de esta euforia, Soto se lanzó al micrófono con una confianza que rápidamente se torció en obsesión. Al hablar de la posible inclusión de Sánchez, empezó con palabras de esperanza, pero el tono se elevó, volviéndose agresivo. Japón va a sentir terror, dijo, antes de soltar la bomba. Sánchez es el asesino de Ohtani. Soto no se detuvo ahí. Citó el historial específico. Ohtani solo le ha bateado de 12-1, con múltiples ponches, entre temporada regular y postemporada. Esto no es casualidad, es una dominación estructural. En ese instante, Soto no estaba promoviendo a un compañero, estaba usando el nombre del ícono global, Shohei Ohtani, como un escalón para magnificar el poder dominicano, y por extensión, el suyo propio. La reacción en el ecosistema mediático estadounidense fue instantánea y unánime en su crítica. Comentaristas deportivos y analistas no vieron confianza, sino una peligrosa fijación. Esto no es liderazgo, es inseguridad, argumentó un influyente comentarista de ESPN. El foco de la crítica no fue el resultado de 12-1, sino que Soto, un slugger de élite, tuviera que recurrir a las estadísticas de otro para justificar la superioridad. Analizaron que Soto, si bien es una estrella generacional, aún no ha alcanzado la fase en la que es universalmente aceptado que superó al fenómeno absoluto de su era, Ohtani. Usar a Sánchez para hablar de Ohtani era, para ellos, un intento de elevar su propia posición de manera indirecta, un claro desvío del enfoque colectivo que debe primar en un clásico mundial. Los fanáticos dominicanos, irónicamente, se centraron menos en el triunfo de su equipo y más en la figura de Ohtani, un síntoma de que el ego de Soto había desplazado el centro de gravedad. Y en el ojo del huracán, el propio Christopher Sánchez habló, y sus palabras fueron un cambio de ritmo deliberado. Manifestó una clara incomodidad porque su nombre estaba siendo usado como munición. Para él, el WC no era un escenario para la provocación, sino una oportunidad pura para lanzar por su nación. Sobre Ohtani, Sánchez fue reverente. Siento un profundo respeto por Ohtani, es la representación de esta era. Su postura al expandir las reglas del béisbol con el doble rol merece la máxima admiración. Lo irónico es que el equipo de Sánchez había sido eliminado por el equipo de Ohtani en la postemporada, pero ese hecho solo fortaleció su admiración, reconociendo a Ohtani como un estándar que eleva el béisbol. La declaración de Sánchez no terminó ahí. En un tono sereno pero firme,
deslizó el verdadero problema. Solo quiero luchar por mi país, pero me preocupan las personalidades demasiado fuertes que existen dentro del equipo. No es un problema de habilidad, sino de actitud y comportamiento. Hay elementos que podrían impedirnos construir la cohesión necesaria. Denunció el riesgo de que esa atmósfera de presión tácita afectara a los jugadores jóvenes o de menor estatus. Fue la primera vez que la fisura interna se hizo pública. En ese momento de máxima tensión, el manager Albert Pujols actuó sin dudar. Pujols entendió que esto no era solo un problema de palabras, sino de aire. Si el comentario de una estrella distorsiona la temperatura del equipo, la concentración, la táctica y la camaradería se desmoronan como una avalancha. El remedio fue un golpe de autoridad sin precedentes. La prohibición total de cualquier interacción de Juan Soto con la prensa vinculada al equipo hasta el inicio del torneo. La explicación oficial fue concentrarse en la preparación, pero la realidad era un reinicio forzado para devolver el centro de gravedad del individuo al contenedor de la nación. La historia del béisbol dominicano apenas recuerda una restricción mediática de esta magnitud aplicada a una superestrella. Era la declaración de Pujols de que el control era absoluto. La situación se congeló aún más con rumores filtrados. En un rincón del camerino, o al pasar por un pasillo, se reportó que alguien había susurrado: «Exige demasiado para lo que ha logrado». Esta fue la prueba de la disonancia que Pujols más temía, que las palabras de una estrella minaran la motivación de otros jugadores y que figuras cruciales como Sánchez dudaran de su compromiso. Tras la sanción, Soto, según los reportes, no ocultó su furia. Dejó de hablar en el clubhouse y finalmente envió un mensaje: «No participaré hoy». Desapareció del entrenamiento colectivo. El corazón del temido line-up dominicano había perdido su contorno por una sola decisión. El riesgo que siempre ha pendido sobre la República Dominicana, que cuanto más grande es la estrella, más arriesgada es la oscilación emocional en el vestuario, se estaba materializando. Pero Pujols no se echó atrás. Al contrario, eligió palabras intencionadamente más fuertes. Si no está, no importa. A República Dominicana no le faltan bateadores. Esto no era bravuconería. Era una declaración de principios que grababa a fuego la verdad. El equipo nacional no es el escenario de un individuo. No importa cuántos logros tengas o cuánta atención generes, bajo el uniforme nacional debe haber igualdad. El golpe definitivo, el que disipó toda duda sobre su filosofía, fue su frase final, dicha con una frialdad cortante. Esto no es Queens. No es la casa de los Mets. El significado era cristalino. No se permitirá el ambiente de un club donde la estrella puede mover el ambiente con su propia narrativa personal. El equipo nacional es un lugar de silencio y devoción compartida por la victoria, no un feudo personal. Al revisar la panorámica, nos damos cuenta de la gran ilusión que creó este conflicto. La atención se centró en Soto, simplificando la discusión a si jugaría o no. Pero la esencia del coloso dominicano no reside en un solo individuo. Soto es sin duda un núcleo poderoso, pero el terror de la República Dominicana es que no tiene uno, sino múltiples núcleos. Su alineación con Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr., junto a otros, es un dispositivo que asfixia al oponente con continuidad. Su profundidad asegura que si un engrane falta, el siguiente toma su lugar. Pero aquí reside la gran paradoja que jamás debemos olvidar. La República Dominicana es fuerte, pero siempre ha estado acechada por la inseguridad de su picheo. Aunque tienen a un pilar como Sandy Alcántara, un ganador del Cy Young, la pregunta sobre quién lo acompaña en las entradas cruciales siempre ha persistido. En un torneo corto, el picheo lo decide todo, y para ser verdaderos contendientes necesitaban otro esqueleto de victoria. Es aquí donde Sánchez cobra una importancia existencial. Su posible adición convierte al equipo de una máquina de bateo pura en un equipo capaz de diseñar un juego completo.
Con un abridor adicional de su calibre, la gestión del bullpen se relaja, el flujo del juego se mantiene. Es solo cuando pueden controlar ese flujo que la República Dominicana se pone a tiro de su primer título desde 2013. Por lo tanto, la conclusión es fría y lógica. Si Juan Soto no juega, no significa necesariamente una herida mortal para la República Dominicana. Sí, es una pérdida de talento, pero su línea de flotación no se hunde. La supervivencia dominicana no depende de un solo hombre, sino de la profundidad de su alineación y, crucialmente, de si logran resolver su histórica debilidad en el montículo. La frase de Pujols, a República Dominicana no le faltan bateadores, no es bravuconería, es un hecho respaldado por el roster. Cuando el ego de Soto perturbó el ambiente y Sánchez expresó su miedo a la desunión, Pujols ejecutó la purga. La prohibición mediática fue un reinicio forzado para domar la personalidad de la estrella, y su «Esto no es la casa de los Mets» grabó el principio de que la devoción colectiva siempre prima. La postura de Pujols, inquebrantable incluso cuando Soto se ausentó del entrenamiento, demuestra la fuerza necesaria para triunfar en torneos cortos. Si esta decisión logra proteger un ambiente donde jugadores de la ética pura de Christopher Sánchez se sientan seguros de unirse y jugar, la República Dominicana equilibrará su balanza y se convertirá en un contendiente auténtico. La ausencia de Soto podría no ser una catástrofe, sino el catalizador para la madurez del equipo, marcando un paso crucial de la dependencia de estrellas a la consolidación de un equipo maduro y cohesivo.